Ya estamos en comunicación con Juan Lesque y su columna legislativa, que por este feriado largo que vamos a tener, hoy lo tuvimos en un día jueves. Buen día, Juan, ¿cómo estás? Josefina, Noel, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Muy bien, te Todo bien. extrañamos el martes, pero sabíamos que Sí, iba a haber sí, un sí, no, cambio. no pudimos salir por el martes por tema de horarios y demás, pero también sirvió porque nos juntó contenido y nos juntó material de lo que iba a pasar en las reuniones de esta semana. Claro. Y después la semana que viene, cuando salgamos el martes, como que va a estar cerquita, pero también va a estar bueno porque esta semana lo que se dio, recuerden que yo les contaba en la semana, sobre todo la semana pasada, que el presupuesto se iba a llevar el principal foco de atención, no solo político, sino también parlamentario, en lo que tiene que ver con las reuniones de comisión. Entonces, esta semana, a partir del martes, empezaron a desfilar, por así decirlo, y a concurrir al Congreso diferentes ministros y ministras o secretarias, secretarios, directores de entes públicos para explicar cómo cada uno iba a administrar lo que le toca de presupuesto, digo, bajándolo a tierra sin términos tan técnicos, qué va a hacer cada uno con la plata que le otorgue el El Ejecutivo y eje- por lo tanto que se debe aprobar en diputados y en el Senado. Por eso, por ejemplo, el martes, si yo los escuchaba recién a ustedes, no es que quiero tirar malas noticias ni nada, solo voy a decir lo que dijo uno de los que fue, que es el director del Banco Central, Miguel Pese, Sí, sí, sí. que en el 2023 iba a haber una desaceleración inflacionaria. Esto lo ligo a lo que vos contabas, Josefina, y hablaban con Noel sobre el aumento a partir de diciembre de sobre todo colectivos y trenes, pero digo, eh, una desaceleración inflacionaria parece como bastante una frase hecha, más que un análisis técnico de qué sería una desaceleración, porque ya un 5% mensual es una desaceleración en el momento en el que estamos en un casi 7 de base mensual o 6,5. Entonces, Sobre me todo, parece Juan, que sobre sí, todo teniendo en cuenta que ya el Banco Central está apuntando a una nueva suba de tarifas, digamos, ¿no? sí, la suba de la tasa de interés, eso es lo que De, le va perdón, marcando de también el la fondo. tasa. Exacto, el Fondo Monetario, y a cuanto más inflación, más suba de la tasa. Digamos, tratar de hacer eso, digamos, no tiene, o por lo menos no ha pensado otra herramienta al Banco Central que no sea esa. Digamos, Exacto. es el libro, tal vez es un librito parecido al gobierno de Macri, es casi idéntico, Y digamos, sí, la suba de sí, la sí. tasa para tratar de atajar desde ahí o de llevar también a la ahorrista que no, hoy en día con tanto cepo, tratar de insistir por otro lado. ¿Quién es el ganador? El mismo ganador que en el macrismo, los bancos. No hay Los otro bancos, ganador claro. en ese sentido en cuanto a la suba de la tasa. Y ni Fíjate que hablar ya debe ser de la la, novena o la décima esta. exacto, y ni hablar de la cantidad, digamos, de letras, la más famosa o la más conocida que es la LELIC, Sí. que eso es una bola de nieve que no para, que en el macrismo fue el LEVAC y después también fue el LELIC, o sea, son las mismas, digamos, los mismos artilugios financieros que se están haciendo que evidentemente no alcanzan como plan económico. Entonces, a la noticia que ustedes daban y bien decían de los aumentos que se van dando, obviamente, y algo que parecía que tal vez en septiembre había bajado y que se podía hablar de una inflación abajo o en el 6,5 o tal vez abajo del 7, vamos a ver qué pasa con el dato de septiembre, porque Claro. la verdad que no se han visto grandes cambios, y lo que viene, casi siempre cuando se acerca fin de año, la inflación tiende un poquito A ir tal vez hacia a arriba. subir y además el precio del dólar también tiende a tener una subida en cuanto a fin de año, las fiestas, vacaciones, según el aguinaldo, digamos. Son temas que tal vez pese, obviamente que los tiene contemplados, pero no los va a, digamos, no va a mostrar mucho las cartas más que lo de la tasa de interés, que es algo que lo publican ellos. Primero lo largan en off ellos como diciendo, bueno, cuando se conozca el dato de inflación, vamos a subir la tasa, que es lo que hicieron el mes pasado. Entonces, no vería que hagan algo distinto ahora. El tema es ver si lo van a seguir haciendo. Es una locura si se sigue pasando eso, pero bueno, pese a lo que dijo el martes en la reunión de presupuesto donde se está dando, digamos, el debate sobre presupuesto, la comisión que preside Carlos Heller, es que él confiaba en que iba a haber una desaceleración inflacionaria. También el martes estuvo Bailó, que es el secretario de Agricultura y De Ganadería, que agricultura. llegó junto a Massa cuando Massa llegó al ministerio. Y Bailó también dijo que no se pensaba en una suba de las retenciones. Hay que tener cuidado con esas declaraciones a veces, porque cuando uno dice
no voy a subir las retenciones, tal vez el campo piensa que justamente cuando decís eso es que se la vas a subir. Entonces, en ese sentido hay que tener cuidado. Obviamente recordemos que culminó el periodo del dólar soja en el último día de septiembre y vamos a ver cómo se sigue, qué sigue pasando con eso. El martes también estuvo Cabandier, el ministro de Ambiente, hoy también en el foco en cuanto a no solo los incendios que se fueron dando, que nosotros charlamos en esta columna sobre el delta del río Paraná y demás, sino sobre el freno a la ley de humedales y todo el debate que tiene que ver con eso, donde algunos gobernadores del sector más cercano a lo que sería la producción de litio plantaron cierta bandera como diciendo, bueno, tomémonos un tiempo más en cuanto al debate, que es una ley que está hace un montón de años, no es que es algo nuevo, lo que se busca aprobar. Entonces hubo ahí un freno y en diputados se frenó. Recordemos que queda octubre y noviembre para tratarlo. A partir del 30 de noviembre ya termina el periodo ordinario de trabajo parlamentario. Entonces, algo que parecía que iba rápido, que se votó, acuérdense que yo les contaba que se votó el emplazamiento a pedido del diputado Esteves de Santa Fe, que viene mucho con el tema. Luego pasó, parecía como que esta vez sí se iba a poder llegar a un buen puerto, pero no, al final se frenó por pedido de Burjaile, que es el presidente de la Comisión de Agricultura, una de las que forma parte del plenario de Humedales, así que ese es un tema también Humedales que podía haber sido importante, hoy está frenado. Y en el día de ayer también hubo bastantes visitas a exponer en la Comisión de Presupuesto, por ejemplo Raberta, que es la titular de ANSES, y que bueno, vos Josefina siempre tratás este tema de lo que son las jubilaciones. Exacto. Y ella planteó que en el presupuesto 2023 se prevé un 74% más de lo que se va a destinar a jubilaciones y pensiones, de lo que se destinó al final de lo que se va a destinar al final de este año. Vamos a ver eso cómo se da, a ver si ese número se cumple el año que viene. Y también dijo que se había recuperado 4.7 de lo que se había perdido en el macrismo, que casi se había perdido un 20%. Esos son los dos datos importantes que dio. Recordemos a los que nos están escuchando que además de que van a defender el presupuesto los funcionarios del gobierno cuando uno va a defender el presupuesto, también quieren mostrar datos de gestión. Entonces son como datos duros. Después podemos ver, yo les estoy contando los datos duros que dieron ellos. Después ustedes me van a decir, bueno, claro, no se ve reflejado, cómo se sustenta que pese día que hay una desaceleración, va a haber el año que viene una desaceleración de la inflación, en dónde se para decir eso. ¿Cómo se sustenta en que esté en el presupuesto, de alguna manera, estén previendo un 60% de inflación? Claro, entonces digamos, nosotros traemos el dato duro de información y después nosotros acá cuando hacemos la columna lo pasamos también a opinión, opinamos sobre esa información. Entonces ustedes tienen que saber que primero la información es esa, es el textual que dicen cuando van a exponer, y después nosotros lo vemos y obviamente al año después hacemos análisis de lo que se preveía. Recordemos que creo que se preveía una inflación del 28%. Exactamente. Se preveía un 28% para el 2022 y tal vez termina en 85%, con suerte. Entonces, es muy difícil que las metas del presupuesto luego se cumplan. Pero ¿qué pasa? El presupuesto después pasa a ser la puja de los gobernadores por los votos. Porque vos para aprobar el presupuesto, los gobernadores ponen el grito en el cielo cada uno por lo que tiene que ver con las obras, sobre todo. Claro. Por eso ayer lo linkeo con que fue Gabriel Catopodis, que es el ministro de Obras Públicas. Entonces, los gobernadores es ahí donde pujan el voto para el presupuesto, para que salga. Es decir, che, bueno, ¿qué se va a destinar? Y uno de los datos que me pareció importante que habló Catopodis, primero, que más o menos su cartera lo que va a recibir son 923 mil millones de pesos, y segundo, que el 32% del presupuesto total va a ser para infraestructura vial, que es lo principal a veces, además de la construcción y demás, que es lo que se pide, ¿no? O sea, todo lo que tiene que ver con ruta, calle y demás. Entonces, esos son los datos que dio Catopodis en el día de ayer, y también fueron dos funcionarios más. Moroni, que es un funcionario que en el último tiempo tuvo más visibilidad con el tema de neumáticos, de todo lo que fue la negociación entre el Ministerio de Trabajo y los gremios de los neumáticos y las empresas. Moroni quedó, no es que quedó golpeado, porque tampoco es una figura estelar dentro del gabinete, pero sí es alguien que siempre se lo miró de reojo. Recuerden que Moroni es uno de los ministros que subsistió desde diciembre 19. Tarea no menor dentro del gobierno de Alberto, que cambió mucho. Y mucho menos en una cartera como trabajo, ¿no? O sea, subsistió a una cartera. Moroni es alguien que se mantiene en su cargo desde el día 1, entonces no es un dato menor.
y sobre todo con que pasó la ola de la negociación con neumáticos y se viene la negociación con camioneros, que es el segundo como principal hito de negociación que va a tener ahora, que ya Pablo Moyano dijo que, bueno, en todo caso, si no se llega a un acuerdo, lo de neumáticos va a ser un poroto al lado de lo que puede generar camioneros en cuanto a cese de actividades, paro, movilización, lo que fuese. Entonces me parece que Moroni tenía también que darle un poco la cara en cuanto al presupuesto. Obviamente que se paró en que la actividad económica está en un punto alto de 47.9 y que el desempleo en 6.9 lo han logrado bajar. Por eso digo, las cifras duras que dan, después vemos con la realidad nuestra del día a día, de que cuando uno va a comprar algo, de la inflación. O qué se entiende por desempleo, ¿entendés? Claro, a quiénes exactamente. comprende Ponemos la categoría? Mucho trabajo informal, mucha economía informal que te diría hoy, digamos, es una polea bastante importante en cuanto al día a día. Entonces, me parece que ese punto de 47.9 en la actividad es un dato duro, pero que en realidad no se está viendo tanto. Digamos, no empuja todo lo que tiene que ver con el famoso, recuerden cuando Alberto dijo, ¿no? Prender el botón de la economía, eso que ya Claro, quedó lejos, claro. hoy también lo tenemos que ligar. Y por último también fue Tayana, hoy ministro de Defensa, ex senador y diputado, y el tema planteó lo de aumentar los miembros del ejército, y también, hablando de dato duro, que Argentina es uno de los del top 10 de territorios del mundo, o sea, de extensión geográfica de países del mundo. Así que necesita como tener fortalecido todo lo que tiene que ver con frontera y demás. Recordemos también el espacio marítimo, que es algo que siempre... Recuerden que cada algunos meses aparece ese video donde se ven un montón de luces, ¿vieron? En el océano. Sí. Y que se plantea ese tema, o sea, que es un tema tal vez que hoy, como yo les digo a veces, no está en la agenda del día a día, no nos mueve tanto la aguja, pero es un tema recontra importante. Y sobre todo, esto agrego para cerrar, que no tiene que ver con lo que dijo Tayana, pero sí con el dato de que están apareciendo un montón de, digamos, ya bastantes ballenas muertas allá en mi zona, en Península Valdés, en la provincia de Chubut, y es un tema siempre relevante. Que tiene que ver, no es que estoy acusando a esos barcos que están ahí de que las maten, pero sí mínimamente una investigación. O sea, el gobierno de Chubut, a través del gobernador Mariano Arcioni, ya se ha puesto adelante la investigación porque no es algo, digamos, que pase todos los años que haya aproximadamente entre 15 y 20 me parece que son, ballenas muertas. No es un tema que haya que dejar pasar. No es un tema menor. Puede estar ligado con lo que yo les vengo contando. Entonces, como todo tiene que ver con todo, tratamos de traer la información y después la desmenuzamos en opinión. Sí, la verdad que uno la comenta, la debate, pero qué va a pasar después no lo sabemos. Esto es lo que está pasando hoy, porque lo del presupuesto, la verdad que el análisis que nos hiciste, Juan, como siempre, un lujo. Ahora, la verdad que hay tanta falta de credibilidad. Claro, aparte por eso te digo, Josefina, digamos, nosotros, yo me acuerdo de hablarlo con Maxi, no sé si a fin de año pasado estabas vos también, y hablábamos del 28%, y yo le decía, bueno, tomémoslo con pinza, 28% lo dijo el ministro. Está en nosotros como comunicadores, digamos, informarle a las personas que nos escuchan que el ministro en una reunión oficial de la Cámara de Diputados presentando presupuesto dijo 28%. Entonces, pero aparte, también hay que hacerse cargo de lo que uno plantea y dice como meta, y nosotros lo comentamos y después opinamos. Pero aparte pensá, Juan, que el año pasado, o a principios de año, cuando debatíamos o charlábamos sobre este porcentual del presupuesto respecto de la inflación, no teníamos en nuestras espaldas todavía lo que estamos teniendo en estos últimos meses. Entonces, la verdad, hay que ser muy audaz para, con la inflación que estamos teniendo, salir a hablar del presupuesto de un 60% de inflación. ¿Entendés? Sí, pero a ver, Josefina, así como nosotros decimos eso, que es lo que la gente palpa en el día a día y en la calle, por eso nos escucha y dice, bueno, sí, ustedes dicen ese número, pero la verdad que está todo desbocado el tema precios. Si querés comparar entre presupuesto y presupuesto, es un 32% más de inflación anual, es un montón más allá que sea dibujado. Claro. O sea, más que eso no se vaya a cumplir, que sabemos que es muy difícil que el año que viene se cumpla la meta del 60%, así todo es un 32% más de inflación del presupuesto pasado. Sí, es un paquete. Y ya con la salida de la pandemia, sí con la guerra de Ucrania y Rusia, pero la guerra ha demostrado que en el principio sí puede impactar en la Argentina, pero luego no, porque todos los países de la región y todos los países, si querés, productores o que trabajan con tema de exportación y demás, no ha sufrido la inflación mensual que tenemos nosotros. Nosotros. En un principio, los primeros 20 días podía ser que la palabra del presidente bueno, se vino la guerra, es un inconveniente muy importante para nosotros, pero bueno, después a los 4 o 5 meses ya ese speech no sirvió. Tiene sustento, digamos, no tiene sustento técnico ni
ni fáctico en cuanto a la realidad del día a día. Entonces, por eso digo, traemos los números, así todo, hasta el dibujo es un montón, porque 32% más entre presupuestos es un montón. Entonces, vamos a ver si... Hay algunos diputados del Frente de Todos que no están conformes con si van a votar o no. O sea, Alderete habló, que es uno de los diputados del Frente de Todos, y dijo no sé si estaba su voto positivo para el presupuesto. También vamos a ver eso. Yo creo que los votos el año pasado no los tuvieron y este año tal vez lo van a tener. Porque se viene un año electoral y porque evidentemente, como yo les conté también hace un par de semanas, se necesita aprobar el presupuesto. Ya no se puede seguir como se viene hasta ahora con la prórroga y demás que se viene del de hace 2 años. Entonces se va a tener que aprobar este. Bueno, veremos qué pasa. Juan, como siempre, muchísimas gracias por este tiempo para Radio Sónica. La verdad es que es un lujo tenerte en la columna legislativa. Muchas gracias y buen fin de semana. Dale, gracias, Josefina. A disfrutarlo. Buen fin de semana, Juan. A disfrutarlo. Fue la columna de Juan Lesque por Radio Sónica. Desde Buenos Aires, Argentina y para todo el mundo, transmite Radio Sónica.